Bien, vamos con esto del representacionismo que tiene su complicación, pero también su interés. Bueno, estos asuntos, digo entre paréntesis, que estamos viendo en este tema 11, tienen, como ya habrán podido ver, pues alguna complejidad un poquito especial, ¿no? Eh, yo, junto con estos vídeos que estoy grabando, eh, voy a dejar en la hoja virtual UDEP los enlaces a 2 capítulos de un librito que yo acabo de publicar y que explican con un poquito más de detalle estos conceptos que han salido aquí. Ese libro está pensado para los estudiantes a los que yo atiendo en la Universidad Complutense de Madrid, que son estudiantes de magisterio. El título del libro es El desafío de la formación intelectual. Y efectivamente, pues ahí sobre todo me dirijo a gentes que están interesadas en la educación, ¿no? Lo que pasa que creo que con independencia de los ejemplos que se ponen, que más bien están tomados bueno, pues del entorno de los profesores y de las escuelas, etcétera, pero creo que es sumamente aplicable también para la situación de ustedes, ¿no? Estudiantes de comunicación. Y en el fondo, claro, lo que yo vengo a plantear ahí es una cuestión que se puede plantear perfectamente tanto un educador como un comunicador, ¿no? Un educador, un profesor, un docente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mostrar la realidad o mostrar lo que decimos de ella. Yo creo que el mismo problema también se lo tiene que plantear un comunicador, aunque ciertamente con otros matices, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que comunicar? ¿Lo que pasa realmente o lo que se dice que pasa? Evidentemente, el contexto práctico de la comunicación social y sobre todo en un universo, digamos, plagado pues de todo eso que llamamos opinión pública, pues claro, ya la misma expresión se refiere a lo que la gente opina, ¿no? O sea, lo que se dice de las cosas, ¿no? Pero realmente eso es el dato cognoscitivo y comunicativo último o esencial. Lo que decimos de las cosas o las cosas mismas. Ya digo que yo esto lo planteo en el texto fundamentalmente para gente que tiene la preocupación de la educación, sobre todo de la docencia, son aspirantes a docentes, pero creo que el problema se lo puede y se lo debe plantear quizá en su propio contexto y con los matices que sean oportunos también los profesionales de la comunicación. Hay una cita de Santo Tomás de Aquino que a mí me gusta mucho, ¿no? Santo Tomás dice, hablando de la filosofía, dice, el estudio de la filosofía no tiene como fin saber lo que piensan los hombres, sino en qué consiste la verdad de las cosas. Evidentemente, Santo Tomás no es ajeno al hecho y a la necesidad que tiene todo filósofo de escuchar lo que dicen otros filósofos, claro. Y la manera de hacer filosofía, que es buscar el saber sobre las cosas, evidentemente no puede ser ajena a estudiar lo que otras personas que han buscado el saber antes que nosotros,
incluso nuestros contemporáneos, en el diálogo, por decirlo así, filosófico o incluso interdisciplinar, pues otras personas interesadas por lo mismo que nosotros, pues han visto, han descubierto y han dicho. Pero el dato último que nos interesa, no me parece, creo como filósofos y creo también como educadores, quienes lo sean, y como comunicadores, insisto, salvando los matices que haya que salvar, me parece que también hay que decir lo mismo. La opinión pública, por supuesto que sí. Claro. ¿Qué se dice? Pues evidentemente forma parte de lo que tienen ustedes que comunicar o informar, que es lo que se dice. Pero hay una cuestión que no pueden ustedes perder de vista y es la verdad de las cosas. Esto es lo que señala de una forma realmente diáfana, muy sencilla y simple esta frase que he leído de Santo Tomás. El estudio de la filosofía no tiene como fin saber lo que piensan los hombres, sino en qué consiste la verdad de las cosas. O si se quiere introducir este matiz, no lo introduce Santo Tomás, pero creo que Santo Tomás no estaría muy molesto porque yo leyera o interpretara lo que él dice de esta manera. Nos interesa lo que se dice de las cosas en la medida en que eso también se refiere a las cosas y nos puede ayudar a nosotros, efectivamente, a conocerlas mejor. Pero sobre lo que se dicen o dicen los hombres de las cosas, ante todo lo que nos interesa es la verdad de ello, de lo que se dice, nuestros juicios, ¿no? Bueno, pues en el fondo esto, claro, es el problema que está debajo de toda la discusión sobre el representacionismo. Repito que es la tesis que ha tenido diversas formulaciones, presentaciones o avatares filosóficos a lo largo de la historia, según la cual nosotros no conocemos la realidad o la verdad de las cosas, sino que lo único que conocemos es nuestras representaciones, representaciones mentales, representaciones lingüísticas. Evidentemente, el lenguaje, como veíamos en la sesión anterior, es una mediación entre nosotros y las cosas, entre el yo y el mundo. Y evidentemente el lenguaje pues, tiene la pretensión de decir el mundo. Pero se puede convertir, pueden ocurrir dos cosas. Que el lenguaje se convierta en un metalenguaje, como dicen algunos filósofos del lenguaje, algunos lingüistas también, o sea, en un lenguaje que se dice a sí mismo, no en una palabra que expresa la realidad, sino en un hablar por hablar, o en una palabra, digamos, sobre palabras, en una logorrea o verborrea, por decirlo así, inacabable. Parole, parole, dicen los italianos, ¿no? Palabras, palabras. Evidentemente esto tiene su riesgo desde el punto de vista de la comunicación y por supuesto desde el punto de vista filosófico también. O sea, las palabras tienen que intentar designar a las cosas, aunque ciertamente en la medida en que las palabras es algo que nosotros hacemos pretendiendo que se refieran a las cosas, pero efectivamente las decimos nosotros y nosotros les asignamos el lenguaje, el sentido que tienen y convenimos entre nosotros en llamar unas cosas con un nombre o con otro, pues también, y esto es un tema que ha tenido desarrollo sobre todo en el mundo de la sociología,
algunos más interesantes que otros, pero desde luego muchísimos en los últimos decenios, ¿no? El lenguaje tiene también una función no solamente comunicativa, sino performativa. O sea, nosotros con las palabras no simplemente designamos la realidad, sino que construimos o hacemos realidades. Todo el fenómeno de la manipulación del lenguaje, que los comunicadores conocen muy bien, en el fondo es el fenómeno, digamos, de que nosotros podemos cambiar la realidad cambiando el sentido de las palabras. Y podemos deformar la realidad, llamándola de una forma o de otra. O sea, también nuestras palabras pueden ser fieles a la realidad o simplemente ser fieles a nuestra propia verborrea. Ahora, ciertamente la realidad social, que también es una parte de la realidad y del mundo, el mundo humano, en muy buena medida es lo que nosotros hacemos que sea, también con el lenguaje. Y por supuesto lo que nosotros decimos que es. Eso forma parte importantísima de la realidad y desde luego constituye un sector amplísimo de la realidad que es lo que llamamos cultura. O sea, la cultura es todo el sector de realidad que es constructo humano, constructo manual, o sea, manufactura, cosas, instrumentos que nosotros diseñamos y construimos para posesionarnos de la realidad y convertirla en nuestro hogar, hacer un mundo humano, hábitat para su habitante, que es principalmente el ser humano, pero igualmente también con nuestra mente. O sea, la cultura es manufactura técnica y mentefactura. O sea, también lo que nosotros hacemos con nuestras mentes y lo que decimos o nos decimos entre nosotros sobre lo que pensamos. Todo eso es un sector importantísimo de la realidad, que efectivamente el hombre hace surgir con su pensamiento y con su lenguaje. Y claro, esto, en el fondo, yo creo que esto es la medio verdad del representacionismo. O sea, ¿qué parte de justicia tiene la tesis según la cual nosotros no conocemos la realidad en sí, sino que lo que conocemos es nuestras representaciones de ella? Pues la parte de verdad que tiene eso es que hay un sector amplísimo de la realidad que es justamente la representación humana de ella, que es la cultura. Las proyecciones, los diseños, las utilidades que nosotros proyectamos, encontramos o descubrimos en las cosas. Todo el mundo del arte, pues es una parte importantísima de la realidad humana, de la realidad cultural humana. Bueno, pues el arte es lenguaje, es expresión. Bueno, la poesía es un lenguaje verbal, ¿no? Pero luego hay otras muchísimas formas de lenguaje icónico, que es la pintura, la escultura, todas las artes plásticas, el lenguaje gestual, pues, la danza, el teatro, etcétera. Por supuesto, bueno, no solamente el arte, la literatura, el pensamiento filosófico, pensamiento científico. Todas estas realidades son reales y sin embargo son, oiga usted, son objetividades humanas, o sea, son objetivaciones humanas.
son realidades que lo que tienen de real es justamente que el ser humano las ha objetivado, o sea, ha pensado en ellas y además hemos hablado sobre ellas. Es probablemente el argumento, una de las fibras del argumento esencial de la humanidad, las creaciones culturales, el arte, el pensamiento, la ciencia, las instituciones que estatuimos, ¿verdad? Pues para organizar, por ejemplo, la vida en sociedad, ¿no? Pues todo eso son constructos humanos, son instituciones humanas. La religión, evidentemente la religión tiene una parte importantísima de constructo cultural, ¿no? El cristianismo tiene una autoconciencia de sí mismo como algo que no es solamente una religión, sino fundamentalmente una revelación. Es más bien lo que Dios nos ha dicho, ¿no? Pero ciertamente, junto con lo que Dios nos ha dicho, la religión, también la religión cristiana, pues incluye muchas cosas que el hombre, después de escuchar lo que Dios nos dice, pues también dice en diálogo con lo que Dios dice y hace pues todos los gestos que forman el culto, pues eso es su mentefactura humana. Bueno, esta es la parte de verdad que tiene el representacionismo. Pero me parece que el problema que tienen las medias verdades no es lo que tienen de verdad, sino lo que tienen de media verdad, o sea, lo que ocultan. No la verdad que manifiestan, que en este caso es muy justa, sino justamente la verdad que ocultan. Y en ese sentido las medias verdades pueden acabar siendo grandes mentiras. Y claro, el representacionismo es justo en la medida en que afirma que también nosotros conocemos representaciones nuestras. O sea, también forma parte de la objetividad, de los objetos de nuestra consideración, pues nuestros propios juicios, nuestros racionamientos, el razonamiento también científico y no científico, el razonamiento literario, el razonamiento artístico. Hay muchas formas de usar la razón, además de la ciencia. Por ejemplo, el arte, la literatura, el razonamiento narrativo, no solamente el que trata de explicar científicamente la realidad, sino el que nos la cuenta, o incluso el que nos la cuenta de forma metafórica, pues con la literatura, con el mito, etc. ¿no? Bueno, pues los juicios, el discurso racional y muy particularmente el lenguaje, pues evidentemente es todo un universo de realidad humana, cultural, de una grandísima densidad ontológica. Y yo creo que el representacionismo lo que tiene de justo es reconocer que hay una realidad que está constituida por las representaciones humanas de la realidad. Pero lo que tiene de injusto, de falso o de mentiroso, o sea, no la verdad, sino a medias, la media verdad, pues es justamente el reducir la realidad a eso. Y el pensar que lo único que conocemos es nuestro propio conocimiento, nuestras propias representaciones. Porque en el fondo, insisto, eso supone ignorar lo que he tratado de explicar en la sesión anterior. Que hay un conocimiento radical que implica una forma de inmediatez, no de mediación que nos conduce a las cosas, sino de presencia inmediata de las cosas en mí, de la apariencia en el sentido y de la realidad en el concepto. Y solamente gracias a que existen esas formas de inmediación, luego puede haber otras mediaciones propiamente representativas.
gracias a que hay dos formas inmediatas de presencia de la realidad, de la apariencia y de la índole real de las cosas en mí, a través del sentido y del entendimiento conceptual. Bueno, pues hay dos, digamos, dos formas de representacionismo, o si quieren ustedes, bueno, entre otras muchas, pero dos tesis en las que yo quería fijarme muy brevemente, porque creo que son prototípicas y han tenido un influjo, digamos, en la armadura ideológica del representacionismo muy fuerte, ¿no? La tesis de un empirista inglés llamado John Locke, Locke se escribe, un filósofo del siglo finales del XVII y comienzos del XVIII, que, bueno, dice muchas cosas, claro, pero una de las que dice es que nosotros no vemos las cosas, o sea, los cuerpos materiales que tenemos delante, sino que vemos el color de los cuerpos. Pero el color no es algo de los cuerpos, sino que es una afección del sentido de la vista. Es un efecto visual. Es aquello que de alguna forma está evocado en la famosa rima de Campo. Esto que decía, en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo tiene el color del cristal con que se mira. Si yo me pongo unas gafas tintadas de color verde, pues todo lo veo verde, pero no porque las cosas que veo sean verdes, sino porque efectivamente mi verlas es verde, o sea, las vertifico, las coloreo al verlas. La tesis de Locke es que el color no es una cualidad sensible de las cosas, como había pensado Aristóteles. Él decía que es un accidente real de las sustancias corpóreas, sino que es una afección, es decir, es un efecto, una forma en la que el sentido, concretamente en este caso de la vista, se ve afectado por las cosas. Ciertamente, el color es lo que hace visibles a las cosas. Nosotros podemos verlas gracias al color. Por cierto, al color en plural, a los colores. Si todas las cosas tuviesen el mismo color, si el mundo corpóreo fuese monocolor, en sentido estricto, sería invisible para nosotros. Nosotros podemos ver las cosas, bueno, ciertamente porque hay luz, claro, eso es otra de las condiciones, en ese caso ambientales, ecológicas, podríamos decir, que hace posible la visión, que haya luz. Por mucho color que tengan las cosas, si yo apago la luz de esta habitación, pues no las veo. Pero luego, junto con la luz, hay otra condición que hace posible la visión, que en este caso no es ambiental, sino objetual, o sea, que está en el objeto, que es precisamente el color. Esta era la tesis de Aristóteles. El color es una cualidad, un accidente, de los modos del accidente, cualidad, que está en las cosas haciéndolas visibles. Bueno, pues la tesis de Locke es justamente lo contrario. Es que el objeto formal, es decir, la forma bajo la cual nosotros podemos ver las cosas, es una forma subjetiva, no es algo objetivo, es una afección del sentido de la vista. Ver, en el fondo, es colorear lo que vemos. Y por tanto, en el fondo, no vemos nada más que lo que nosotros proyectamos en las cosas que vemos. No vemos más que visiones. Vemos nuestra forma de ver las cosas, que es justamente el color.
Esta tesis yo creo que es falsa, pero es una tesis que ha convencido a mucha gente y ciertamente es una de las que suministra un soporte aparentemente más sólido, aunque yo lo veo muy frágil, pero aparentemente más sólido a la tesis del representacionismo. Luego quería hacer una brevísima, porque esto es muy complejo, alusión a Kant. Kant, en este caso hablando más que en el sentido de la inteligencia, pues dice algo que también ha contribuido a la armadura argumental del representacionismo de una forma decisiva. Para Kant, la condición de posibilidad del conocimiento, la condición fundamental de posibilidad del conocimiento, no estriba en el ser de las cosas, como pensaba, por ejemplo, Aristóteles o Santo Tomás de Aquino. O sea, el ser de las cosas es justamente su dejarse conocer y es la raíz de que nosotros podamos conocerlas. En el fondo, el conocimiento real es el conocimiento de la realidad de las cosas. Si no conocemos la realidad de lo que conocemos, pues no conocemos realmente. Más bien, lo que ocurre realmente es que desconocemos, ¿no? Bueno, la tesis de Kant es que la realidad de las cosas se sustrae a nuestro conocimiento. Nosotros solamente podemos conocer la apariencia, lo que él llama fenómeno. O sea, lo que las cosas parecen ser, pero no lo que son. Y en último término, la condición esencial de posibilidad del conocimiento no radica en el ser de las cosas, al cual, insisto, nunca podemos alcanzar, según él, sino en ciertas formas subjetivas que nosotros les otorgamos de forma espontánea a las cosas. Por ejemplo, el concepto de existencia. La existencia, dice Kant, es una categoría del pensar. Cuando yo digo de algo que existe, no estoy diciendo nada real de ese algo, sino que lo que estoy haciendo es poner ese algo como objeto de mi consideración, es decir, pensar en ese algo. Eso es lo que hago cuando digo de algo que existe. Proponérmelo, es decir, objetivarlo, pensar en ello, constituirlo como objeto de mi pensar. Por tanto, por ejemplo, si yo digo que Dios existe, según Kant, lo que en el fondo estoy diciendo es que estoy pensando en Dios. Si eso lo dice la razón en su uso teórico. Y si lo dice la razón en su uso práctico, la razón puede servir o bien para conocer, como veíamos al principio de la asignatura, o bien también para organizar la praxis. Bueno, pues esto segundo que Kant llama la razón práctica, es decir, la razón que ilumina la acción humana, también puede decir Dios existe. O sea, la frase Dios existe, si la dice la razón en su uso teórico, lo que significa es que estoy pensando en Dios. Y si lo dice la razón en su uso práctico, lo que eso significa es que necesito pensar en Dios, por razones prácticas, por ejemplo, de tipo ético. Pero fíjense ustedes que ninguna de esas dos cosas coincide con el sentido obvio del concepto de existencia o del juicio de existencia. Cuando alguien dice Dios existe, lo que quiere decir es que hay algo así como Dios con absoluta independencia de que yo piense o necesite pensar en ello. De la misma manera que el ateo, cuando dice Dios no existe, no está expresando su increencia en Dios, sino que está pretendiendo expresar un estado de cosas, un estado real de la realidad,
que resulta incompatible con la afirmación de Dios. Bueno, eso puede ser verdad o puede no serlo, pero ante todo hay que tomarse en serio a la gente cuando habla en serio de cosas serias. Y me parece que un ateo, cuando dice Dios no existe, no está diciendo que él no cree en Dios. De la misma manera que un teísta, cuando dice Dios existe, no simplemente está diciendo yo necesito creer en Dios. No, está diciendo otra cosa. Y según Santo Tomás, está diciendo la conclusión que se infiere a partir de una serie de premisas racionales de las que esa conclusión, efectivamente, necesariamente se deriva. En el caso de las 5 vías de Santo Tomás, esto lo plantea así. Y usted, la conclusión de estos argumentos no es que yo crea en Dios, no, sino que hay algo así como Dios, crea yo o no lo crea. Bueno, esta es la cuestión. Esto último que acabo de decir resulta tremendamente difícil decirlo en un contexto cultural que está profundamente influido por la tesis del representacionismo. En el fondo, lo único que existe, o por lo menos de lo único que podemos hablar, no es de las cosas mismas, sino de nuestras creencias, de nuestras composiciones del lugar, de nuestras representaciones mentales, de nuestras configuraciones mentales o pasionales o sentimentales o lo que quieran ustedes, ¿no? Bien, esto me parece que es un asunto que tiene bastante enjundia y desde luego bastante más complicación que lo que yo he podido señalar aquí en este rato, ¿no? Yo diría de forma resumida que toda presencia, vuelvo al concepto como presencia de la índole, de la esencia de las cosas en mí. Toda presencia puede dar lugar a una representación fiel. O sea, todo concepto puede ser glosado, desarrollado, ampliado en juicios, en razonamientos y en lenguaje que lo expresa. Y en último término, todas esas formas de representación, todos esos constructos mentales representativos, tanto los juicios como los razonamientos como el lenguaje, en el fondo siempre lo que hacen es depender de un concepto. Claro, si no hubiera concepto no podría haber juicio, que en el fondo es unión de conceptos. Y tampoco habría razonamientos que en el fondo lo que hace el razonamiento es unir juicios, ni tampoco habría lenguaje. No puede haber palabras si no expresan un concepto, ¿no? Ahora bien, aunque toda presencia puede dar lugar a una representación que en el fondo la desarrolla o la amplía, pero siendo fiel a ella, no toda representación implica una presencia. O sea, sí que puede haber un juzgar, un razonar y un decir sin una base conceptual, o lo que es lo mismo, real, ontológica. O sea, sí que podemos construir un lenguaje que en el fondo habla de sí mismo, un metalenguaje, pues no sé, una verborrea, ¿no? Esta es una cuestión que, bueno, no es posible agotar aquí, pero que le daremos más vueltas. Insisto que todo lo que hemos visto en estos 3 vídeos del tema 11, yo lo explico con un poquito más de detalle, aunque pensando en estudiantes de magisterio, en los 2 textos, los enlaces, ¿verdad?, que les pongo al texto recientemente publicado, que se llama El desafío de la formación intelectual. Bueno, pues ya seguiremos. Hasta la próxima.